hoy es como hacer una lectura particular, como tratando de alejarme de esas categorías, justamente porque una discusión que nosotros tenemos regularmente en la cátedra tiene que ver con que las categorías son histórico-sociales, ¿no? Por lo tanto, la misma construcción de la familia es una construcción histórico-social, que es como ese gran tema que nos ocupa en la cátedra y en la investigación. Pero esto ocurre con cualquier cosa. La misma idea de Estado o las políticas son configuraciones particulares en relación a contextos particulares. Es lo mismo para el trabajo social. No es lo mismo el trabajo social aquí en Argentina que lo que sucede en otros países de Latinoamérica o el ejercicio de la profesión liberal del trabajo social en algunos lugares de Europa y Estados Unidos, ¿no? O sea, no hay una intermediación del, de la institución Estado para hacer práctica del trabajo social. Hay gente que trabaja en consultorio, por ejemplo, ¿no? Y entonces en esa dimensión también nos diferenciamos justamente en esas propias prácticas que el trabajo social representa. Entonces también, si nosotros pensamos las familias en plural, eh, hay trabajos sociales en plural también, dependiendo justamente de esos movimientos, de esos contextos, ¿no? Entonces, la idea es como desplazar la mirada y desplazar esa mirada intentando pensar como de otros modos, ¿no? Y en ese ampliar la mirada, me resonaba pensando en estas dimensiones que les señalaba, algo que podríamos pensar que cruza la discusión, es la idea de la reproducción. Eh, bueno, podríamos decir reproducción biológica, cotidiana, social, siguiendo a Jelin, pero creo que es una categoría central para dar cuenta justamente de lo que pasa con la intervención desde el trabajo social, el vínculo que hay justamente con sujetos, sujetas de nuestra intervención. Y en esa medida, creo que también emerge como central, como en la sociedad capitalista, esta idea también de cierta familia burguesa, que es también como una idea muy reciente del siglo XIX, que empieza a apelar como a ciertas divisiones en relación a lo que es y lo que no es una familia, y cierto modelo familiar que distribuye determinadas responsabilidades a determinados sujetos, ¿no? Pensada estáticamente, eh, desplaza de algún modo la idea del cuidado o las políticas de los cuidados. Creo que esto es como un elemento fundamental a pensar hoy también en relación a la fuerza que tienen los movimientos feministas y de mujeres polemizando en relación justamente a la categoría de cuidado para evidenciar lo que pasa al interior de las unidades domésticas, ¿no? O sea, ha sido invisibilizado de algún modo el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo en la sociedad capitalista. Esa invisibilización eh, construye justamente un afuera y un adentro, ¿no? Un afuera del trabajo de los varones, ¿no? De determinada construcción de masculinidad y determinada construcción de feminidad vinculada en un discurso dicotómico también, ¿no? Binario. No decimos que sea así, sino que en el capitalismo de algún modo como que esto empieza a articularse de ese modo para evidenciar y poner en esa situación a sujetos, ¿no? Eh, eh, en esta división sexogenérica de, de la sociedad, ¿no? Entonces las mujeres construidas de algún modo como objetos, ¿no? Como territorios. Y esto es muy importante de pensar, porque hay una dimensión de las políticas que es muy concreta, y es que las políticas también construyen realidades. Nos interesa, por ejemplo, y siempre hacemos la pregunta de, de esa perspectiva también de pensar el Estado, la gubernamentalidad, nutrimos muchos debates también vinculados a la antropología de las políticas, porque de algún modo las políticas también construyen sujetos y ciertas realidades, ¿no? Entonces, apelar a desentrañar también esos discursos de las políticas en relación a esas diferencias sexogenéricas que se construyen, resulta como hoy por hoy como una necesidad. Y por eso como que nuestro equipo de investigación también como parte de dar esta discusión y tratar de profundizar justamente en algunos elementos. Casos concretos para pensar estas dimensiones. Bueno,
yo estuve investigando el programa Familias en Acción, que es un programa monetario de transferencia condicionada vinculado al contexto colombiano, eh, que tiene unas particularidades. Es un programa que emerge en 1999, por lo tanto, también nos hace traer a la reflexión que la asignación universal por hijo no es una novedad. Aquí en Argentina se construyó como algo novedoso y es propio de este contexto. Y bueno, esto existe, eh, transferencias monetarias condicionadas hay desde los años 50 en Israel, ¿no? En América Latina, México, con transferencias a poblaciones indígenas, por ejemplo. Lo hacía a principios de los años 90, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, si alguien recuerda. Y toda esta dimensión de los programas de transferencias monetarias condicionadas apelan a una lógica particular de construcción justamente de, de la mujer intermediaria de las políticas de asistencia para las infancias, ¿no? Hay una sobreresponsabilización en este tipo de discursos políticos en relación a lo que las mujeres deben y no deben hacer. Eh, para el caso colombiano hay una particularidad y tenía que ver con un contexto de guerra irregular, ¿no? O sea, uno podría pensar que eh, la guerra desaparece primero hombres, ¿no? Pero también hay violencia física, que es algo que después más adelante vamos a trabajar con las compañeras en términos también de algunas cuestiones vinculadas al Ni Una Menos, por ejemplo, que nos va a hablar la profe Julieta. Pero no quiero entrar en esa discusión, pero sí como dar cuenta de que en ese contexto de guerra, eh, hijes, ¿no? Quedan responsables de cierta carga particular en relación también como a lo reproductivo. O sea, los programas monetarios funcionaron como, como un dinero particular, mínimo, magro, para sostener determinadas lógicas también eh, de niños productivos para la sociedad del capital. Funciona igual para el contexto argentino con sus matices, ¿no? Porque no es lo mismo. Y entre estos discursos yo quería traerles aquí como un, algo que fue bastante llamativo cuando yo miraba ese programa en Colombia. Y era un discurso de Álvaro Uribe Vélez, presidente en esa época, que decía en el año 2009, la mujer colombiana tiene una gran capacidad de atender todos los deberes. Aplaudimos como la mujer colombiana se levanta a las 3:30 de la mañana, prepara el desayuno para el esposo y los hijos, envía el uno al trabajo, a los otros al estudio, y en la noche acude sin quejas, sin mostrar señales de fatiga, nuevamente a atender los deberes del hogar. La mujer colombiana es de una capacidad de trabajo encomiable. La mujer colombiana no se queja. La mujer colombiana no tiene noción de la madrugada ni de las horas tardes de la noche. La mujer colombiana es polifacética, brilla en el estudio, que en el trabajo, que en las labores más elementales, que en los temas más delicados. Bueno, ustedes pueden hacer sus interpretaciones, ¿no? O sea, como que estos discursos justamente de la política el, construyen esas dinámicas también que en términos sociales construyen esas diferenciaciones, ¿no? O sea, aquí está sobrecargando, responsabilizando a las mujeres a través de este discurso de estos programas monetarios donde deben hacerse cargo y responsables, ¿no? Y, y esto es interesante de pensar porque eh, obviamente en ámbitos donde el recurso es escaso, es fundamental que algo llegue también, produce eh, cierta independencia, tal vez económica, en el vínculo de las relaciones entre eh, varones y mujeres en esos contextos particulares. Pero no sabemos si construye autonomía, ¿no? Porque también se siguen sometiendo a unas dinámicas particulares de organización que están basadas en lo que ustedes sabrán que tiene que ver con ese androcentrismo de la sociedad, esa centralidad de los varones en el contexto social y que nosotros podríamos atribuir también a esos patrones y prácticas patriarcales que de algún modo inciden justamente en estas formas de pensarse las políticas. Por tanto, está bueno reflexionar sobre esto porque nos trae a colación
las dinámicas morales con las que son construidas y constituidas estas, estas políticas, ¿no? Eh, hay una gran, un gran carácter feminizante, ¿no? de estas políticas. Pensemos en el caso de ANSES cuando planteaban cerca del 2010 más o menos, cuando se empieza a dar también todo el proceso acá, hablemos de la asignación universal por hijo específicamente, se habla de que la asignación universal por hijo es para atender las problemáticas de pobreza y hambre, ¿no? Eh, y entre comillas dice Lancés, empoderamiento de las mujeres que son madres solas o jefas de hogar, ¿no? Hay un carácter feminizante de este discurso, ¿no? Hay un discurso eh, que de algún modo construye o reconstruye o revulnerabiliza a la mujer de algún modo, porque no se crean estrategias para que sean consideradas como ciudadanas o u otras actividades particulares para acompañar. Entonces, con estos discursos también que vienen de otras épocas, ¿no? O sea, ustedes ya saben que la idea del empowerment, del empoderamiento, es un neologismo del Banco Mundial para decir, les damos el poder a, ¿no? Que al final es como si el poder no existiese, ¿no? Retomando a Foucault, como que no se pierde de vista esta dimensión reticular del poder circulando, ¿no? Y y se crea una expectativa de que sean emprendedoras también, con ese magro dinero para mantener un contexto particular. Se espera que armen una verdulería, ¿no? Ustedes mirarán las noticias y aparece cada tanto como una dimensión de éxito, con el poco dinero que tenía, mujer que recibe la asignación universal por hijo, armó una verdulería, ¿no? Como que ahí se construye como un caso ejemplar, ¿no? Con esta dimensión particular que justamente sigue construyendo estas relaciones genéricas a partir de modelos ideales de lo que se considera o no se considera una familia. ¿Sí? Entonces, eh, estas discusiones resultan relevantes justamente porque entrelazan esas dinámicas de las políticas, del género como una categoría también, que está enmarcada, diríamos, y que tendría mucha más potencia de marcada desde la dimensión de una epistemología feminista, ¿no? Y, eh, y la idea del Estado también, como construcciones y categorías que hay que reflexionar. Eh, ¿qué nuevas preguntas como que podríamos formular? Me gusta pensar a veces en términos de lo que señala Wendy Brown, eh, cuando dice que el Estado es masculino, de algún modo, que esa lógica de lo estatal y cómo se constituye la idea de lo estatal es masculina, ¿no? Y que hay una articulación entre instituciones, prácticas y discursos que sostienen ese lugar de privilegio de los varones sobre el resto de géneros, ¿no? Y también resulta muy interesante apelar a esa discusión de Abrams en relación a la idea del Estado para polemizar por qué construimos el Estado con mayúsculas, por qué el Estado es Dios, ¿no? Por qué el Estado resulta siendo eh, reificado y autonomizado de las relaciones humanas, ¿no? Casi algo que está fuera de nosotros, ¿no? Y que eh, de algún modo eh, nos impide hacer la pregunta de qué es el Estado. Tal vez a veces como que desde el trabajo social eh, asumimos algunas discusiones y algunas categorías y las damos por sentadas y tal vez aquí lo que tratamos es de romper todo, de, de tumbar todos esos discursos, patrones normativos, categorías para pensar de otros modos, ¿no? Como que si es una construcción sociohistórica, bueno, entonces podemos también como debatir. Eh, eh,
Bueno, y en estas dimensiones emerge una dimensión que resulta, a mi modo de ver, que, que es central y que hay que empezar a construirla de otros modos. Nosotros trabajamos con sectores populares y a mí me interesa una dimensión que tiene que ver con los usos y sentidos de los dineros y las prácticas de consumo en los sectores populares. Esto tiene que ver también con ciertos discursos sociales que apelan al sospechar del dinero de los sectores populares, ¿no? O sea, eh, no está bien visto y como que se cuestiona el dinero que circula en el barrio, ¿no? ¿Por qué la gente tiene dinero? Es casi como un atributo de las clases medias o clases más acomodadas de decir, ¿y por qué les dan tanto dinero? Al final no lo es tanto, ¿no? Pero ¿por qué una política asigna dinero, ¿no? Como que no se entiende esa dimensión más global de la red de relaciones y que implica también una dinámica de redistribución como un deber de Estado en relación también a lo que sucede en la sociedad en general. Entonces, el romper con estas lógicas de la sospecha del dinero en sectores populares, como diría Wilkes, es también de algún modo rupturar con las etiquetas y esas dinámicas de clasificaciones, ¿no? Eh, cambiar esa idea de coerción, ¿no? De, del peso que tienen determinados discursos y debates en relación al sostenimiento de las desigualdades, porque al final la gran pregunta que uno podría hacerse en relación al género, como señala Lamas, tiene que ver justamente con cómo una diferencia física se constituye como una desigualdad, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos sostener que si tenemos vulva o si tenemos pene, somos o sea, debemos ser considerados desigualmente por la sociedad. Tal vez es algo que también eh, es necesario seguir debatiendo, seguir polemizando, ¿no? Como para avanzar sobre otras dimensiones. Y otra cuestión de las políticas ligadas a estos programas monetarios de transferencias condicionadas, que me parece que es muy importante, es que esa sobrecarga con el lugar maternal y la crianza y la responsabilización de las mujeres debe ser desbordado. Ya no podemos seguir pensándolo de ese modo, ¿no? Porque eso también evidencia el compromiso que los varones debemos asumir en relación también a las prácticas del cuidado. Por eso yo partí en un inicio de decir, eh, las políticas del cuidado, las prácticas del cuidado nos competen a la sociedad en general, ¿no? Y a un Estado que genere políticas vinculadas justamente bueno, lo que está sucediendo estos días es muy interesante, ¿no? Pensarse un sistema de ampliar un sistema de protección, ¿no? Un sistema de cuidado, ampliar las licencias de maternidad para que las desigualdades vinculadas a el estigma que se genera en relación a si una mujer queda embarazada en un contexto particular, digamos, a puertas de vincularse a un trabajo, sea de algún modo como pensado de otra manera, ¿no? O sea, no es porque eres varón te voy a contratar porque, amigo, no vas a quedar embarazado, ¿no? Eh, ampliar las licencias de maternidad igualaría de algún modo este tipo de condiciones, entre otras tantas para entrar como en discusiones y debates que serían muy interesantes en términos de políticas eh, más cercanas. Entonces, eh, me parece que el lugar de los varones es acompañar también en estas dinámicas, en estas discusiones. Yo les decía desde un principio, soy un sujeto privilegiado y en esa medida también me hago cargo y trato de sacarme todas estas cosas que vienen heredadas hasta incluso inconscientes, que atraviesan mis redes de relaciones y afectos familiares y que van quedando decantadas y que de algún modo tenemos que sacar hoy, ¿no? De nosotros como varones para pensar en este mundo de un modo diferente, ¿no?
Creo que este es como un mensaje que me parece central para reflexionar y para pensar también, ¿no? ¿Cómo acompañamos nosotros esta eh, teoría, esta política feminista de algún modo? ¿Cómo como varones podemos eh, sostener también ese proceso y esa transformación? Me parece que no la voy a alargar más, porque las compañeras también van a hablar y después la seguimos charlando. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Yo noté unas preguntas, pero vamos a esperar hasta el final para las preguntas, así nos escuchamos todos primero. Bueno, ¿quién sigue? Yo, si quieren, no tengo... Bueno, sí, por No, supuesto. no es que no tenga problema, tengo un poco de problema, nada más. No, bueno, primero que nada, gracias. Gracias a, bueno, María José, en esta oportunidad a vos por invitarnos y, bueno, como dijo Juan Carlos, también poder compartir con Sandra, con su compañera y con Juan Carlos. Y, bueno, veo que hay muchos estudiantes y hay gente conocida, así que, bueno, para mí es más que un gusto que podamos... Andrea es Sandra, ¿no? ¿Sánchez? Ah, bueno, que podamos compartir este espacio, que también veo que hay mucho trabajo social y bueno, creo que eso va fortaleciendo también los espacios de la carrera. Bueno, yo voy a poner el Power, tomé algunas cosas también de las que dijo Juan Carlos, que me parecieron muy importantes. Voy a poner el Power para comenzar a conversarlo, digamos, y a contarles un poquito de qué se trata mi experiencia. Ahí se ve bien. Se está cargando, sí. Ahí está. Avísame. Sí, se ve, Ahí lo Juli. vemos. ¿Sí se ve? Sí, sí. Bueno, primero No que sé si nada... querés, perdón, si querés ampliarlo y ponerlo... Si ustedes lo ven, porque no veo Sí, sino todas las caras, por eso. bueno, Pero como ustedes quieran, no tengo problemas de sí ampliar. lo vemos, perfecto. Bueno, primero que nada, por ahí el título del trabajo, un poquito explicarlo, el título es Análisis del colectivo Ni Una Menos en las noticias, actores, situaciones y acciones en la ciudad de Río Cuarto. Este trabajo, un poco esto que dijo Juan Carlos cuando se presentó, tomo y lo cito, cómo se presenta él en estas configuraciones familiares, de lo que fui escuchando que ha hablado en la radio y de demás presentaciones que ha hecho estos días. Me quedó ahí resonando algunas palabras de cuando hablaba de familia, del horizonte de familia. Bueno, yo algunos trabajos los he compartido con mi pareja también. Hemos hecho algunas investigaciones juntas y bueno, y esta última que presento la tomé sola, lo cual, digamos, bueno, para mí fue como un mayor desafío porque, bueno, uno a veces en estos primeros pasos que va dando, si bien uno siempre está estudiando o actualizándose, bueno, no es lo mismo, digamos, por ahí escribir sus propias prácticas, ¿no? Y a veces cuando preparaba este trabajo, digamos, me planteaba un poco el hecho de analizar las noticias y yo creo que para el trabajo social, y muchas veces también lo comparto con los estudiantes, creo que el análisis de la noticia es muy importante para el trabajo social, porque, digamos, no todo ocurre más allá de nuestro trabajo, sino que los medios, tanto locales como nacionales, como provinciales, tienen mucho para decirnos al trabajo social y nosotros tenemos para decirlo. De hecho, hay muchas autoras que escriben en Página 12,
algunos en otros artículos que comparten algunos compañeros. Entonces, bueno, esta particularidad, digamos, es un análisis de las noticias que presenta el diario Puntal a través de Ni Una Menos, y algunas entrevistas también que se les hizo a las compañeras de Ni Una Menos en alguna oportunidad que fuimos haciendo. Así que bueno, un poco el trabajo va a versar sobre eso y algunas ideas generales del trabajo, por supuesto, de lo que fuimos, en este caso fui trayendo yo y fui trabajando también en un artículo que escribimos en pandemia, en un libro con otros colegas, y bueno, este fue el artículo que escribimos y lo presentamos también en algún otro espacio. Dice, el 11 de mayo del 2015, un poco, Juan Carlos, no es que te quieres citar, pero vos algo lo decías, la periodista Marcela Ojeda utiliza la red social Twitter para difundir un mensaje que pone el aviso a la sociedad que las mujeres algo realizarán. Ella plantea que algo hay que hacer, ¿sí? Frente a todo lo que viene siendo los femicidios que se estaban dando hasta el momento. Ella, hasta hace, digamos, me fijé en su tweet, ella lo plantea en su tweet con un hashtag, porque ayer escuchaba a un profe que decía que los hashtags logran mayor difusión cuando uno pone un hashtag ante una palabra, y Marcela lo tiene en su tweet, lo tiene como citado, y lo cita fijo, y es como su portada de decir, ¿qué vamos a hacer? Paren de matarnos. Eso, digamos, más todos los otros movimientos que venía ya habiendo, esto que dice Nancy Fraser, que estas necesidades ya venían saliendo a la esfera pública, Marcela Ojeda va a plantear que algo tenemos que hacer. Y es así que el 3 de junio, en todas las ciudades del país, en todas las provincias, en todas las ciudades, en lugares muy pequeños, nace la marcha de Ni Una Menos, ¿sí? Yo, digamos, en esto que hemos estado buscando fotografías, bueno, yo me remití mucho a las fotografías que ha tomado el diario Puntal, en un trabajo que presentamos allá en las jornadas de ciencias jurídicas el año pasado. Nos sugirieron también ver algunas imágenes de La Voz del Interior, pero bueno, yo me situé bastante en el diario Puntal hasta ese momento. Después me situé también en muchos escritos de La Marea Noticias, que es digamos, un periódico de circulación que se los recomiendo porque la compañera escribe con una alta perspectiva de género. Y entonces, bueno, me situé con imágenes desde ahí para poder ver lo que era la marcha de Ni Una Menos. Cuando fue la primera marcha que hubo acá en Río Cuarto de Ni Una Menos, yo recordaba cuando volví a retomar este artículo, algo que hoy está tan en boga, no lo voy a traer, pero simplemente lo quiero recordar, que hubo muchísimas mujeres que levantaban y alzaban la bandera por Nora. No sé si ustedes se acuerdan, pero hubo muchísimas mujeres que alzaban la bandera por el asesinato de Nora. Siempre me he quedado esa imagen. Quise buscar algunas imágenes, pero no las pude encontrar. Quería hacer simplemente ese pequeño recordatorio. Dice, el mensaje reza: actores, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres todas. Dice, no vamos a levantar la voz, nos están matando. El corto mensaje enviado por la periodista es el antecedente directo de lo que sucede luego el 3 de junio del 2015, cuando miles de mujeres se movilizan bajo el lema Ni Una Menos por las calles de Argentina. Lo que empieza tímidamente con el envío de un tuit se transforma en uno de los acontecimientos masivos más importantes de los últimos años en la República Argentina. La razón de la movilización: basta de violencia de género, basta de feminicidios. Después
otro de los puntos también que pudimos ir viendo, eran las estadísticas que se traía, y acá nos citamos en la Casa del Encuentro, que es una organización que seguramente todos los que estamos acá, bueno, yo supongo que muchos la conocemos. Dice, si se atiende a las cifras, la violencia contra las mujeres es alarmante en el país. Según la Casa del Encuentro, una mujer es asesinada cada 30 horas en Argentina. Además, el estudio de la organización indica que entre el año 2008 y el 2015, 2.041 casos de femicidio en todo el país, lo cual, digamos, nos está dando también una cifra muy, muy alarmante, y recientemente saca otra estadística, la Casa del Encuentro, lo que se vio también agravado en pandemia. Dice, esta es la principal razón por la que las mujeres comienzan a visibilizar la problemática de la violencia bajo la consigna ni una menos, con la intención de hacerse ver y oír por la sociedad toda, pero especialmente por quienes tienen responsabilidad política para cambiar las leyes. Yo acá me traía, digamos, la autora que ella hace su escrito sobre feminismos, Nancy Fraser, que la nombré al principio, donde Nancy dice cómo la necesidad, ¿no es cierto?, las necesidades privadas salen a la esfera de lo público, y creo que acá es muy claro cómo esta necesidad, digamos, de las mujeres, y acá quizás este escrito se centra en las mujeres, pero yo quiero aclarar, digo, porque así lo presenté en este trabajo, que uno acuerda, digamos, como después va a decir la Casa del Encuentro, con los transfeminicidios, con los distintos tipos de violencia, ¿no es cierto? Digo, porque por ahí no solamente se piensa desde el género, sino también los transfeminicidios. Me parece que acá, como adhiero a la Casa del Encuentro, es muy importante tenerlo presente. La última estadística, dice el Observatorio de Feminicidios en Argentina, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, dice que entre los años se registraron 3.551 feminicidios vinculados a mujeres y niños, 281 feminicidios vinculados de varones, adultos y niños. Y algo que decía Juan Carlos, que no lo dijo en números, pero los hijos, esta cuestión, digo, ¿no? Cómo los hijos se ven afectados también, ¿no es cierto?, por esa situación. Dice, 4.430 hijos e hijas quedaron sin madre. Son menores de edad. ¿Cuánto nos da para poder pensar esto? Dice, ni una menos estaba en marcha. El hashtag fue, digamos, que es lo que hizo que se viralizara rápidamente, fue esta carita, digamos, no es casual que yo ponga esta carita acá, sino que este fue el hashtag con el que se identificó fuertemente. De hecho, cuando uno lo googlea, digamos, y en esa fecha, la primera hashtag que sale, la primera imagen que sale, creo que es esta, creo no, es esta. Dice, ni una menos estaba en marcha, y lo estaba porque se constituyó un colectivo de mujeres que consideraban unirse más allá, y esto me parece súper importante, más allá de las diferencias políticas, ¿sí? De las culturas e ideologías. Creo que eso es como algo muy, muy, muy importante. Dice, bajo un denominador común, basta de violencia contra las mujeres, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que acá le agrego lo que decía al principio, los transfeminicidios también. Después, otra de los puntos también que fuimos trabajando y haciendo un poco de historia en esto del movimiento de Ni Una Menos, que la verdad que tiene cosas muy ricas el movimiento, tiene cosas muy importantes. Dice, el ecosistema mediático genera visibilidad pública a la problemática iniciado en los medios capitalinos, ¿no? Como también esto, ¿no? Como los medios de Buenos Aires siempre son como los pioneros, digamos. Pero después, haciendo un análisis, y quizás en esto, yo hoy lo pienso, quizás el Dere Puntal en algún punto, quizás en varios, hoy en día en sus escritos le falta perspectiva de género, pero en ese momento, y todo lo que tuvo que ver la visibilización de las marchas de Ni Una Menos,
sostuvo, digamos, y le dedicó todo un apartado muy, muy importante a visibilizar esta problemática, a visibilizar las marchas, a visibilizarlo con fotos, cuál era qué era lo que pensaba, por qué la gente asistía a las marchas, digamos, lo cual se plasma, digamos, la acción también en palabras, ¿sí? Lo cual, digamos, en palabras de los propios y las propias actoras. Otro de las cosas, digamos, que vimos acá, dice, ustedes verán, digamos, que permanentemente las fotos coinciden un poco porque con las fotos del diario. Dice, la característica de Ni Una Menos debe ser entendida desde una mirada crítica sobre los marcos imperativos que proponen los clásicos estudios de los movimientos sociales. Dice, la literatura especializada sobre este tipo de movimientos hace una distinción entre viejos y nuevos movimientos sociales. Los primeros están relacionados con los procesos productivos, donde el eje de análisis es la disputa entre clases sociales antagónicas y contradictorias. Y acá, en un pequeño apartado, digamos, yo, digamos, cuando uno redacta este tipo de recorridos, también, digamos, trae en esta materia que yo me veo, en Fundamento Historia del Trabajo Social, cómo eran los movimientos sociales, ¿no? Y que tenían un gran movimiento de lucha de los sectores populares, esto que decías vos, Juan, de las familias de la burguesía, ¿no? Cómo era pensada esa lógica, digamos, donde la lucha y contextualizado, digamos, en ese momento la lucha cómo era distinta. Dice, Ni Una Menos comparte algunas de las particularidades de los nuevos movimientos sociales, aunque no debe ser encorsetado en esos límites, ¿sí? Por suerte. Dice, toda vez que desde su propia denominación aglutinadora modifica los parámetros de los movimientos sociales, ya no un movimiento social, sino algo que, digamos, yo me apropio mucho de esto, en la vida cotidiana también, un colectivo, ¿sí? Un colectivo social. Ya no la diversidad de acciones, sino el reclamo social de un sector puntual. Las mujeres frente a acontecimientos que las afecta como género. Y acá me contextualizo y en un próximo escrito sí lo volvería, digamos, insisto en esto, digamos, ampliaría ahí ese concepto, digo, de género, lo ampliaría en el sentido de incorporar algunas nuevas lecturas. De hecho, lo he estado haciendo, digo, pero no quería, digamos, demorar la presentación. Dice, la intencionalidad explícita de actuar en el caso del colectivo social Ni Una Menos queda expuesta de manera pública en el primer mensaje enviado a través de la red social Twitter. Allí se alerta que están matando mujeres y que hay que hacer algo para frenar los feminicidios. Ni Una Menos aparece en el horizonte social como un espacio, un lugar de encuentro que cobija a todas aquellas personas que en diversas situaciones se vieron violentadas. Es un espacio que además hace frenar una idea diferente a los reclamos y reivindicaciones anteriores de los sectores feministas. Ya no es un problema entre sexos opuestos, sino el reclamo por frenar un tipo de violencia, la violencia de género. Y acá, digamos, por ahí uno se sitúa en las imágenes, ¿no? Y vos decís, o por lo menos lo analizamos, qué fuertes. Todas las imágenes que por lo menos me permití en pandemia analizar, son todas las imágenes de abrazo, de lucha, de lágrimas, de pañuelos, de un alto y fuerte contenido social, donde lo cito acá Franco en su tesis, digamos, que cuánto que tenemos que ver los trabajadores sociales en estas marchas, ¿no? Por lo menos a mí me interpela muchísimo la marcha, las marchas, digamos, espero que el tiempo y la vida me acompañen a seguir pudiendo ir a cada marcha, me interpelan
porque, bueno, después uno ve las imágenes y esta imagen, digamos, no es menor a lo que uno viene diciendo, ¿no es cierto? Como las compañeras, y sobre todo también en las marchas reivindico que hay muchas estudiantes de trabajo social, muchos estudiantes de trabajo social que también tienen para decirnos, y los veo participando permanentemente en los distintos colectivos de mujeres, lo cual, y disidencias sexuales, lo cual me genera y aprendo mucho de ellos y de ellas. Dice, las bases y fundamentos del colectivo Ni Una Menos son los puntos que se difunden el 3 de junio del 2015, la multitudinaria marcha que cubrió todo el territorio nacional, porque la verdad que haciendo un análisis de las distintas imágenes y recorridos, fue de punta a punta en el país. Quedaron obviamente los pueblos. En los pueblos suele haber una gran resistencia a este tipo de marchas, que será, bueno, no es el análisis de ahora. Dice, implementar, digamos, uno de los fuertes pedidos en aquel 2015 fue implementar el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de acuerdo a la Ley 26.485, garantizar que las víctimas accedan a la justicia. Y fíjense esto en el 2015 y hoy, ayer le escuchaba a, bueno, no me va a salir tu amiga Sandra, perdón que te cite, la compañera tuya que está con todo lo que es el tema de las casas particulares de la asociación, que recién también la vi a la Sofi. Ella decía que la justicia sigue no tomándonos las denuncias frente a los casos de violencia, digo, y cuando preparaba esto decía del 2015, desde antes del 2015, digo, todavía seguimos con el tema de la justicia. Garantizar que las víctimas accedan a la justicia, elaborar un registro oficial único de víctimas de la violencia contra las mujeres, garantizar y profundizar la educación sexual. Todavía seguimos, ¿sí? Seguimos en cada marcha pidiendo para que la ESI pueda estar en las escuelas, un montón, un sinfín de compañeros, de compañeras y organizaciones sociales vienen luchando por esto. Garantizar y profundizar la educación sexual, garantizar la protección de las víctimas de violencia, implementar un monitoreo electrónico de los victimarios con el fin de que no violen las restricciones impuestas por la justicia. Eso fue algunos de los pedidos. Hoy, por supuesto, al año 2022, que fue esta marcha la que hubo, los pedidos no quiero decir que se han modificado, sino que se han incrementado y ha habido nuevos pedidos. Acá la imagen, que la puedo agrandar por si no se ve, la imagen que digamos que a mí realmente me impacta son las compañeras del Mascaviento. Son imágenes, digamos, que a veces uno escucha decir, ay, pero son imágenes muy fuertes, ¿por qué lo hacen? Y vos decís, lo hacen porque tienen un sentido social muy fuerte, y justamente digo, tenemos que hacer esto para que la gente vea lo que significa, para que la gente entienda, digamos, lo que están pasando las mujeres, los transgéneros, digamos. Es terrible lo que está pasando. Esto que cuando se inició la compañera nos presentaba y decía la importancia de poder hablar de estos temas, y a veces en la sociedad nos dicen, ¿y por qué seguimos hablando de estos temas? Pero viste que ya se bajó la espuma del feminismo, y yo digo, mira vos, digo, ¿quiere decir que esto es una espuma? No. Y en esto, digo, me planteo fuertemente algunas cuestiones, digamos, que tienen que ver con el trabajo social. Y esto lo leí en un curso que estoy tomando, y una de las autoras planteaba algunos desafíos importantes para el trabajo social, a lo cual por supuesto adhiero, y ahí puse otros desafíos a modo de que seguramente queda abierta siempre la agenda. Dice, los desafíos, el enfoque de género y derechos como bandera,
el pensamiento crítico atravesado por la lectura permanente del contexto que nos atraviesa en clave histórica y también de cara a la vida cotidiana, y los feminismos descoloniales. Y acá una frase que dice: no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Con esa frase, bueno, por ahí terminar para no robarle tiempo acá a las compañeras, a Sandra y a Andrea, y bueno, agradecer la escucha y agradecer el espacio, de verdad, de corazón, fue muy bueno para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta, por tu presentación. También anoté algunas cositas. me voy a aguantar un rato. Y le damos la palabra a las compañeras. Chicas, Bueno. chicas, apagamos la cámara por la conexión. Bueno, no hay problema. Bueno. Bueno, obviamente, en primer lugar, también sumarme al agradecimiento de Julieta, de Juan Carlos, y la convocatoria a integrar esta cátedra libre de género que con tanto entusiasmo y tanto compromiso vienen realizando, bueno, desde el año pasado, y creo, yo digo que es... Se ha cortado el audio. verdaderamente lo que es el enfoque de género y los derechos. Bueno, yo creo que quienes estamos nos conocemos, pero, y bueno, y como ya me presentaron, una sola cosita que yo quería agregar a la presentación es que, bueno, y una observación que me surgía hoy precisamente a partir de pensar la exposición, es que, o sea, me vengo desempeñando en el campo de la salud y específicamente de la salud pública provincial, digo yo, desde antes de que lo que hoy son reconocidos como derechos efectivos en relación a lo que es la salud sexual y reproductiva y no reproductiva, fueran efectivamente derechos, ¿no? Entonces, bueno, eso indica que hace bastante. Lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con lo que ha sido nuestra experiencia, o sea, tanto de mi compañera como mía también, en la atención de personas que solicitan la interrupción voluntaria, legal en su momento, de embarazo. Así que bueno, como para empezar, lo que vamos a exponer tiene que ver con lo que son los principios rectores en las consejerías de IBE e ILE, que están vinculados directamente a lo que son, a lo que es la Ley de Derechos del Paciente, que es la ley 25.659 del año 2009, o sea que es una ley que antecede a la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Entonces, bueno, a partir de los principios rectores de esta ley es que se toman aquellos principios que sustentan el acceso a la interrupción de embarazo para las personas que así lo soliciten. Estos principios no solamente rigen lo que son las instancias o los dispositivos de consejerías, sino que tienen que estar presentes a lo largo de todo el proceso de atención de usuarias que demanden interrupción de embarazo. Bueno, y para eso primero lo que quería trabajar era, bueno, ¿qué entendemos por consejerías? Que quizá en este tipo de, o sea, o entre nosotros, es un concepto ya conocido, pero y que si bien en el sistema de salud viene siendo impulsado por las políticas públicas de salud, ya sea a nivel nacional como a nivel provincial, desde hace varios años, es un dispositivo que por sus características todavía cuesta mucho que el sistema de salud lo adopte como propio,
porque precisamente tiene que ver con esto que dice en la filmina, que es un nuevo paradigma de atención de usuarios del sistema de salud, que está basado en una perspectiva de derecho y en un enfoque de género. Discúlpame, Sandra, te interrumpo un segundo. Nosotros vemos la primer diapositiva, no vemos cuando pasas de diapositiva. No, es que estamos en la primera todavía. Estamos en consejerías. No. Las consejerías que son... está bien. En el ¿Se ve? En la primera, sí, está bien. Perdón, creí que habían pasado y no lo veíamos porque a veces sucede. Bueno, disculpen todavía. No, perfecto, está bien. Entonces lo que venía diciendo era que en relación, digamos, a las características del sistema de salud, que todavía está centrado en un enfoque y una perspectiva biologicista, verticalista y autoritaria, estos espacios de consejería son disruptivos hacia el interior del sistema. Y todavía, entonces, poco adoptados como modalidad de intervención y como dispositivo de intervención. Una de las características que tiene también es esta, o sea que en estos espacios o estos dispositivos de consejería, la escucha y la palabra de la persona adquiere, digamos, un rol, digamos, más protagónico, opuesto a la noción de paciente que todavía predomina en el sistema de salud. Por otro lado, también es una forma más holística de entender, de comprender y de visualizar lo que es el proceso de salud, enfermedad, cuidados, para lo cual decimos que entonces es muy importante también el abordaje interdisciplinario al interior de esos espacios. Y en esto vuelvo a rescatar por ahí cuando recién hablaba Julieta acerca del rol del trabajo social en estos espacios, y no es por hacer, digamos, autobombo, como quien dice, sino que ha sido una constante en todas las instituciones en donde se han creado estos espacios de consejería vinculados a lo que es el ejercicio y garantía de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y en relación a lo que es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo ilegal, la participación efectiva, directa y contundente de trabajo social, ¿no? Como disciplina. En ese sentido yo creo que realmente nos podemos sentir orgullosos y poder valorar nuestro trabajo. El año pasado, creo que fue, o en el 20, bueno, una capacitación de REDAS, que es una red, la Red por el Derecho al Aborto Seguro. Bueno, y precisamente en esa capacitación y en esas instancias, fue un curso, quedó visualizado esto, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de que como disciplina integremos estos espacios tiene que ver precisamente con darles esta mirada más holística, más integral, que dé capacidad también de abordar la complejidad de las demandas que llegan a los dispositivos de las consejerías en cada una de las personas que demandan la interrupción de embarazo. Casaniga también plantea que la interdisciplina tiene que ver es una estrategia de intervención y de resistencia también, y particularmente en lo que se refiere a los equipos que garantizan el acceso a interrupción de embarazo, es muy importante la conformación y la consolidación de equipos, porque todavía está presente, y yo creo que lo va a estar por bastante tiempo más, porque la ley es nueva también, si se quiere, digamos, un estigma y una segregación del resto de personas de la institución que hacia, digamos, estos equipos que garantizan, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la importancia también de poder consolidar estos equipos para hacer, digamos, o contrarrestar
estas acciones que por ahí lo que intentan es obstaculizar el acceso a la interrupción del embarazo. Bueno, estos principios rectores que yo les decía que están presentes en la Ley de Derechos del Paciente tienen que ver con estos temas, ¿no? Uno es el trato digno, el trato digno que se merece, bueno, toda persona que acude al sistema de salud, respetando sus creencias y convicciones durante todo el proceso de atención, garantizando que sea de esta forma es una atención libre de violencias y evitando la revictimización, sobre todo en aquellas situaciones en donde la persona que solicita la interrupción ya ha sido victimizada por situaciones de violencia de distinto tipo. En relación a esto, ya está claro que el equipo de salud ante situaciones de abuso, de violencia o de violación, lo único que tiene que requerir a los usuarios es la declaración jurada, ya que de ninguna forma se tiene que obstaculizar el acceso metiéndonos en cuestiones que tienen que ver con, o asuntos que tienen que, digamos, resolver la justicia. Desde el equipo de salud solamente se solicita la declaración jurada. Luego también tenemos lo que es el principio de privacidad y de confidencialidad, que son principios que están muy relacionados, ¿no? Tenemos que pensar que por lo general a la consulta llegan personas con miedo, con vergüenza, que tienen que ver por un lado, o sea, el temor tiene que ver por ahí con todas prácticas anteriores a la legalización, que siguen estando, lamentablemente, pero que al no, digamos, contar con la posibilidad de acceder a un aborto seguro, sabemos que las prácticas clandestinas, digamos, llevaban otros riesgos, ¿no? Entonces, bueno, este temor todavía sigue estando, se llega con temor, se llega con dudas, se llega con vergüenza, porque todavía el mandato fuerte, ¿no?, de la maternidad sobre las mujeres y los cuerpos feminizados es importante, ¿no? Entonces, el hecho de generar un espacio de privacidad y que garantice también la confidencialidad tiene que ver con esto, ¿no? Con creación, o sea, con crear entornos amigables, entornos de confianza, receptivos hacia las personas, y en ese sentido es necesario, o sea, sobre todo en el tema de confidencialidad, trabajarlo muy bien en las instituciones de salud, porque en el respeto a la confidencialidad de las personas tienen que estar, o sea, es algo que le compete no solamente a quienes conformamos parte del equipo de salud, sino también a personal administrativo, el manejo de archivos, el manejo, la entrega de turnos, por lo general está en manos de administrativos que también es necesario que cumplan, digamos, con este deber de confidencialidad. En relación a eso, nosotros al inicio habíamos generado una historia clínica propia, diferente al archivo en general, que estaba en el consultorio de ILE, y luego cuando ya pasamos a la historia clínica digital, generamos una agenda propia a la cual tenemos acceso quienes trabajamos solamente en el programa, ¿no? En relación, volviendo por ahí al tema de la privacidad, algo que tenemos en cuenta siempre también es que si la persona desea ser acompañada en este proceso, se da lugar a esa persona que escoja quién va a hacer la interrupción del embarazo. Bueno, en relación a lo que es la autonomía de la voluntad, yo creo que es el principio que más pone en jaque, digamos, al sistema de salud, porque literalmente es como un grano, ya saben dónde,
porque es algo que honestamente el sistema de salud no está preparado para dar lugar a la autonomía de las personas en general y mucho menos a las mujeres o cuerpos con capacidad, digamos, de gestar, si no cumplen con el mandato de la maternidad obligatoria y deseada también. El sistema de salud es un sistema, como les decía, muy jerárquico, muy autoritario, en donde el saber médico es el que ocupa un lugar preponderante. Entonces, si la persona se aleja de esa indicación que le da el profesional, o si decide no realizar un tratamiento, o si elige otro tipo de tratamiento, seguramente va a ser lo que se denomina dentro del sistema un mal paciente. Entonces, esto de la autonomía de la voluntad es algo, como les decía al principio, que interpela fuertemente al equipo de salud y a la institución de salud en sí. Por eso también es muy importante trabajarla al interior de los equipos para que realmente se pueda ser respetuoso de esa autonomía que tienen las personas de decidir cuándo tener hijos, cuándo no tenerlos, cómo cuidarse en relación al uso de prácticas o el desarrollo de prácticas anticonceptivas, con qué hacerlo, si hacerlo o no hacerlo. Y en relación a lo que es la autonomía de la voluntad, hay dos cuestiones que me parece muy importante para tener en cuenta, que es qué pasa con las personas en situación de discapacidad y con niños, niñas y adolescentes. En relación a las personas en situación de discapacidad, la ley está íntimamente vinculada también a lo que es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y al último código, a las reformas del Código Civil, en donde se parte de la presunción de capacidad de la persona. Entonces, para eso, si hay alguna persona con discapacidad que solicita la interrupción de embarazo, el equipo de salud es el responsable de hacer lo que se llaman los ajustes razonables para que esta persona pueda comprender cómo va a ser todo el proceso de interrupción. Si una persona se presenta y dice, quiero interrumpir mi embarazo, por más de que tenga un déficit cognitivo, está manifestando una decisión y está manifestando una voluntad. Entonces, de eso es lo que de donde tenemos que partir. Si es una persona que judicialmente tiene limitadas ya sus capacidades, lo que se sugiere es ver en qué aspectos tiene limitadas esas capacidades, porque hoy en día estos juicios, digamos, o estas decisiones de limitación de la capacidad están más vinculadas a todo lo que tenga que ver con los aspectos civiles o comerciales en la vida de las personas y no en lo que tiene que ver con la salud. Y en relación a lo que es la autonomía de niños, niñas y adolescentes, partimos también de lo que es el principio de autonomía progresiva y lo que es el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Sabemos que a partir de los 16 años, toda persona tiene la autonomía para dar su consentimiento y firmar, si fuera necesario, la declaración jurada. Entre los 13 y los 16 años, si la práctica no es invasiva, también pueden otorgar su consentimiento y firmar la declaración jurada. Y en esto de si una práctica es invasiva o no, y si pone en riesgo la salud, siempre lo que es importante es que todos estos aspectos que se van desarrollando en este proceso, en estos procesos que suelen ser procesos complejos, que no se presentan a veces tan fácilmente y que por eso también es tan necesario el trabajo en equipo, quedan registrados en la historia clínica de la persona. Bueno, por último, lo que tenemos es el principio de transparencia activa, que tiene que ver con de qué forma damos la información
o sea, de una información que sea verdaderamente accesible, comprendida por la persona, que sea actualizada, que sea veraz, y a partir de realizar, como se dice, una escucha activa y respetuosa. Bueno, y por último, y para terminar, y darle la palabra a Andy, en relación a lo que es la calidad, la accesibilidad, la competencia técnica y el rango de opciones disponibles, que son también principios rectores que hacen a la calidad de la atención. Honestamente, yo no tengo que afirmar que, dado el estado de situación actual de implementación de la ley de interrupción de embarazo en la provincia de Córdoba, podemos decir, o sea, yo afirmo que no hay una voluntad política de que esta ley se lleve a cabo dentro de estos estándares, ¿no? De calidad, de accesibilidad, de competencia técnica y del rango de opciones disponibles. Porque no hay una ocupación ni una preocupación porque se den estos componentes, porque no hay ni efectores suficientes. Hay inclusive hospitales provinciales en donde todo el personal se ha declarado objetorio o objetora de conciencia, entonces no se realizan las prácticas, no hay formación de los equipos técnicos, hay veces que no tenemos la medicación disponible o que cuesta mucho, digamos, mucho trabajo poder conseguirla, y fundamentalmente también porque el personal que conforma los equipos es escaso, es un personal que realmente se ha arremangado, como quien dice, para poder hacer efectiva el acceso al derecho a la interrupción de embarazo, y bueno, que no ha sido, digamos, tampoco relevado de otras tareas, ¿no? Sino que en la sobrecarga de actividades sumado a quienes se declaran objetores u objetoras, bueno, quedan como bastantes soles para hacer frente a la demanda que es bastante, que es muy alta. Bueno, le cedo la palabra a Andy. Muchas gracias, Sandra. Sí, ¿ya está Andrea? ¿Estás lista, Andrea? Sí. Bueno, fantástico. Buenas tardes a todos, agradezco el espacio y valoro mucho también el aporte de esta cátedra en la carrera disciplinar. Bueno, retomando lo que decía Sandra, mi compañera, yo voy a tomar algunas cuestiones de los propios discursos de estas personas con capacidad de gestar que llegaban a las consejerías y también mucho de lo que habla el compañero Juan tiene que ver y estaba reflejado en esos discursos, y creo que desde lo disciplinar, desde el trabajo social, tenemos esa mirada de resaltar todos estos mandatos que están presentes en los discursos y en los cuerpos de las mujeres. La población que se presentaba, la mayoría se presentaba como mujeres cis. Yo voy a tomar los determinantes sociales, que es un instrumento que lo generó un grupo de Buenos Aires, de Morón, que ahí están los nombres en la filmina, que sirve mucho para destacar lo social, digamos, dentro de la salud y dentro de este campo de salud donde se realizan las consejerías. Perdón, Andrea, nosotros estamos viendo la primera diapositiva. Sí. Bueno, teniendo en cuenta... perdón. Sí. Estamos viendo la portada, la que dice los principios rectores de Consejería Vive y Le. Nunca vimos otra imagen. ¿Nunca? No, claro, es que cuando la compañera, que ahora no me sale el nombre, que está moderando, hizo la observación, ustedes dijeron que no habían cambiado, pero nunca vimos otra más que esa. Ahora hay una que dice para proveer un aborto legal.
Claro, no pasan. Yo por eso les iba a decir. Ahí está. Ahora Ahí sí. está. Ah, bueno, entonces lo dejamos así. Sí. Oh, bueno, lástima. Bueno, en este sentido, tomando los lineamientos que nos indica la ley del paciente, también están cuestiones legales como donde surgieron estas consejerías, que en un principio eran dentro de un marco legal de ILE, de interrupción legal del embarazo. Para acceder a ese derecho había que determinar causales. Y esas causales nosotros desde lo social utilizamos ese instrumento que antes mencionaba. Entonces, para acceder a ese aborto era importante como destacar el peligro a la salud de esa mujer y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios. A ver si pasa. Bueno, dentro de ese causal salud, lo que destaco, digamos, tener en cuenta es que dentro del marco normativo se toma la definición de la OMS como la salud biopsicosocial. Dentro de las prácticas del trabajo social podemos ampliar un poco más esa mirada y resaltar lo social desde una mirada de salud colectiva. Entonces, tener en cuenta a lo social y a ese sujeto y a esa persona que concurre, digamos, a las consejerías dentro de condiciones materiales y simbólicas que atraviesan su dinámica y su cotidiano, digamos. Que eso lo iban expresando las personas y ellas mismas iban dándole relevancia a cada aspecto y a cada determinante social. ¿Quieres que yo? Sí. Algunos aspectos que destacamos de estos determinantes, dentro de un sistema capitalista, dentro de un sistema patriarcal, tenemos en cuenta las clases sociales, el proceso de trabajo, género, condiciones para la reproducción de la vida cotidiana, accesibilidad a bienes y servicios de atención de salud. También en sus discursos se puede ampliar la mirada y se notaba también cuestiones de raza, pero bueno, más o menos algunos de los indicadores que nosotros utilizábamos y que resaltábamos a la hora también de disputar esto de lo social dentro de este sistema de salud que hegemónicamente es biologicista. Entonces, como contaba Sandra, era toda una disputa nuestro quehacer profesional dentro de ese sistema y nuestra mirada y nuestro aporte en esas consejerías. Algunos de los aspectos que podemos ver en sus discursos era esta cuestión de la situación laboral, que muchas veces estaban fuera del mercado laboral, o si estaban dentro del mercado laboral era de manera informal, de manera precarizada. Al estar de manera informal no contaban con los derechos laborales como licencias por embarazo. Entonces dentro de esos discursos ellas destacaban el temor de ser despedidas ante su situación de embarazo, ante la situación de tener tener un nuevo miembro en la familia. A la vez había dependencia económica, en esto que destacaba Juan, que en cuestiones de cuidado, que siempre es asignado a los cuerpos feminizados, no había una remuneración, no había un reconocimiento. Entonces muchas veces terminaban dependiendo económicamente de otros, familiares, parejas, etc. Entonces no había autonomía en esa cuestión. O a lo mejor había ingresos nulos. Después, otra cuestión que surgía mucho en los discursos, el tema de la educación. Que también destaco esta concepción de Chávez que dice de la ciudadanía abstracta y la ciudadanía concreta. En el tema de educación sabemos que existen políticas públicas para que puedan cursar un embarazo dentro del sistema educativo, pero bueno, sabemos que muchas veces está en la norma, digamos, pero muchas veces las políticas públicas y la dinámica y las exigencias y las vulneraciones que presentan las mujeres hacen que no se lleve a cabo, digamos, y que realmente sea un obstáculo cursar un embarazo y después la posibilidad de criar
otra persona, digamos. Entonces, cuando nosotros hacíamos hincapié en estas consejerías en sus proyectos de vida. Entonces, en ese proyecto de vida, ellas querían continuar ese proceso educativo, o ellas querían iniciar un proceso educativo, a lo mejor muchas presentaban, ellas mismas contaban que habían pasado situaciones en las que tuvieron que cortar su proceso educativo por un embarazo anterior, entonces no querían volver a pasar esa situación, o sea, ya lo habían vivido y no querían volver a vivir lo mismo, digamos. A la vez destacaban como un capital importante la educación como para ingresar en el mercado de trabajo. A la vez, otro aspecto importante es la situación de vivienda que muchas veces también dependían de otros, dependían de familiares, la precarización en las situaciones habitacionales, de hacinamiento, que ya había hacinamiento y la venida de un nuevo miembro de ese grupo familiar iba a agravar la situación. A la vez, esta situación económica que antes mencionaba atravesaba la situación habitacional porque muchas veces parte de esos ingresos tenían que estar destinados a una vivienda y muchas veces o eran precarios o a lo mejor no eran constantes, entonces era un obstáculo para la posible crianza de otra persona. Y ellas lo iban destacando, digamos, en estas consejerías. A la vez, las condiciones familiares para la crianza de un hijo, que esto en la feminización de las tareas de cuidado, ellas lo resaltaban constantemente porque muchas veces ellas ya estaban maternando en soledad, ya estaban maternando en ausencia de sus parejas, de padres, de progenitores, y cuando se consultaba, digamos, de estas situaciones, muchas habían querido restituir los derechos de sus hijos a través del sistema judicial, pero bueno, volvemos a lo mismo, en la norma y en la letra existe un reconocimiento de los derechos, pero bueno, muchas veces en las políticas públicas o en la misma materialización de esas políticas públicas no es tan así en la realidad, digamos. Entonces veíamos eso también, bueno, seguían la feminización del cuidado porque muchas veces salían a trabajar al mercado laboral y dejaban sus hijos al cuidado de tías, de abuelas, de sus propias madres. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, que era otra carga que a la vez es no reconocida, no remunerada, entonces seguía vulnerando la situación de estas mujeres. Y ellas mismas lo resaltaban, digamos. A la vez cuestiones de género. Bueno, parte de mi investigación, lo que yo resaltaba, esta cuestión de falta de consentimiento en el encuentro sexual, muchas veces naturalizado. Dentro de los causales de ILE está el riesgo a la salud, pero el causal violación, y que muchas veces en estas consejerías ellas relataban situaciones naturalizadas, digamos, de violencia, de falta de consentimiento en los vínculos, de falta de consentimiento en la utilización de métodos anticonceptivos. A lo mejor se había acordado una situación donde la mujer expresaba que no estaba adhiriendo a algún método anticonceptivo, entonces había que usar preservativo. Relataban ellas que había situaciones donde se lo sacaban y no les era sin consentimiento en medio de la relación, o que a lo mejor ellas después se enteraban de ese embarazo, les comentaban a su pareja sexual, y esa pareja sexual les decía que se había roto y que no les había avisado a la persona, y esta cuestión hacía que esa persona no pudiera tener, esa mujer no tuviera derecho a acceder a un método anticonceptivo de emergencia ante esa situación, digamos, ante no estar noticiada de esa situación. Entonces ahí era bastante complejo. Sabemos que los métodos anticonceptivos y el tema de la reproducción recae sobre los cuerpos con capacidad de gestar.
que no es ajeno, y a la vez resaltando las diferentes exposiciones que se dieron, creo que los movimientos feministas lo que resaltaban en esta lucha por la legalización del aborto era que existe una ley para el acceso a métodos anticonceptivos, que existe una ley de ESI para trabajar todas estas cuestiones de consentimiento, de lo vincular, de todos estos aspectos importantes en ese encuentro y en ese vínculo, pero se sigue culpabilizando a las mujeres, digamos, de esta situación de embarazo. Eso lo veíamos mucho en el consultorio, en el trabajo con los equipos de salud, que lo teníamos que trabajar mucho, digamos, porque, bueno, era resaltar todos estos aspectos que eran importantes y eran relevantes y que realmente para la mujer y para la persona que teníamos enfrente era importante en su dinámica de vida, digamos. A la vez, también destacamos esto de embarazo forzado por negligencia del sistema de salud. Todavía sigue habiendo obstáculos en el acceso a métodos anticonceptivos, obstáculos también al acceso a la ESI. Sabemos que en la norma, y hace más de una década, existe todo este conjunto de leyes muy importantes y muy necesarias, pero que no se están llevando a cabo, y que las mismas mujeres nos comentaban, a lo mejor dentro de su trayecto escolar estaba vigente la ESI, pero ellas nos comentaban que se lo habían dado de manera biologicista, digamos, que solo habían tratado métodos anticonceptivos a lo mejor, o infecciones de transmisión sexual, pero no trabajaban lo vincular, digamos. También había otros casos donde nos comentaban, digamos, que sí, que habían tenido una ESI integral, que ellas mismas habían generado cursos, que había sido bastante buena esa formación, pero después encontraban el obstáculo en el sistema de salud, porque era una persona que tenía 16 años y desde el sistema de salud le decían que era muy joven para utilizar un DIU como método anticonceptivo. Entonces muchas veces pasa eso, que o el obstáculo está desde el sistema educativo o el obstáculo está dentro del sistema de salud. Que vuelvo al mismo, hay normas donde muchos nos han referido de no querer tener más hijes, y que desde el embarazo anterior ellas lo habían manifestado, y que desde el sistema de salud le decían que, bueno, que era muy joven, que después se iba a arrepentir si quería un método permanente como es la ligadura de trompas. Entonces, bueno, todos esos obstáculos eran importantes, y creo que desde nuestro quehacer profesional y desde la escucha activa es importante relevarle y darle disputa, digamos, a esta concepción hegemónica de salud que es más biologicista. Entonces, teniendo en cuenta esto, las consejerías, lo que queríamos resaltar es ese riesgo, que era una posibilidad de ocurrencia de un daño, pero no es una certeza, una cuestión lineal de ante tal situación va a generar tal situación, sino la posibilidad de. Y ese riesgo y esa decisión lo tiene que tomar la propia persona, digamos, porque es su cuerpo, es su salud, y es lo que va a determinar el riesgo que está dispuesto a asumir. Sí. Bueno. Dale, decimos. Okay. ¿Ya está? Ya está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, súper interesantes todas las presentaciones. No sé si alguno de los expositores las expositoras, agregar algo más. Y si no, estaríamos abriendo la posibilidad de las preguntas que pueden hacerse, bueno, abriendo el micrófono o bien por chat, y yo podría en ese caso leerlas. Sí, yo quería comentar algo. Me pareció sumamente interesante lo que comentaron las compañeras, y quería preguntar, porque a mí también me llama la atención justamente este tema de
diferencias que hay en asumir el autocuidado entre mujeres y varones, ¿no? Como que lo estaba nombrando recién Andrea, y me parece que hay una dimensión particular entre estas ideas de virilidad, masculinidad, asociadas a no ir al médico porque soy fuerte, ¿no? Como que es como una dimensión ahí bastante particular, donde también como que de algún modo demeritan el acercamiento de las mujeres a los centros de salud. Como que si algo de eso pudieron ustedes ver también ahí en su indagación, en lo que, en su práctica cotidiana. Y eso lo vemos permanentemente en el sistema de salud, ¿no? En relación a esto que decía a Andy, a cuando indagamos estos determinantes sociales o sea, yo quiero que quede clara una cosa. La valoración de causales se hace, o sea, desde que se aprobó la ley, se hace para lo que es segundo trimestre de embarazo. Sabemos que a partir hasta la semana 14, la decisión de interrupción de embarazo es voluntaria, entonces no se hace indagación de causales. A este modelo que trajo Andy de indagación de causales lo hacíamos antes de que se hiciera la ley y lo seguimos utilizando ahora para lo que es segundo trimestre. Era una constante, casi yo creo que el 90% de las personas que solicitaban la interrupción o que solicitan la interrupción son personas que llegan solas a esa situación. Porque en el momento que comunicaron al otro, digamos, o al otro que estaban embarazadas, bueno, problema tuyo, digamos, problema, hace lo que se te antoje y lo que puedas, honestamente, o sea, ese tipo de expresiones, ¿no? Y ese tipo de actitudes son las que hemos escuchado y registrado en las entrevistas y a partir de las cuales damos cuenta también de por qué esta persona se encuentra, digamos, o hay causales, digamos, para que pueda acceder a la interrupción legal del embarazo. Y por otro lado también, en el sistema de salud, y es algo que nos estamos, en el equipo de trabajo social, digamos, interpelando mucho, es los varones adultos que encontramos solos, enfrentando situaciones de enfermedad, y ante lo cual decimos urgente trabajar nuevas masculinidades, por favor, ¿no? Porque tiene que ver con, o sea, se encuentran enfermos con una trayectoria de falta de cuidado histórica a lo largo de su vida y sin redes de apoyo familiar que puedan asistirlos y cuidarlos en ese momento, porque, bueno, por sus antecedentes familiares tienen que ver con historias de violencia, de abusos, de abandonos. Entonces, o sea, yo creo que lo podemos observar, por eso digo que es como una constante, lo podemos observar tanto en estas situaciones como en estas otras que no están vinculadas al tema que estamos trabajando hoy, si se quiere directamente, o por lo menos el que trajimos nosotras, pero que lo observamos casi cotidianamente. Sí, en situaciones de calle o de adultos mayores que ingresaban al sistema de salud y al hospital, era impresionante, como dice Sandra, esta cuestión de cuando indagamos trayectorias de vida, abusos, abandonos, cuando empezamos a ver ese desmembramiento y esa desafiliación de esa persona, no había redes ahí, porque había habido situaciones muchas de violencia, de esta hegemonía de la masculinidad, entonces terminaban ingresando solos, digamos, al sistema de salud. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo algunas, pero no quiero monopolizar eso. En el chat o abriendo su micrófono, está abierto el espacio para eso. Si lo quieren poner en el chat, yo
¿Puedo leerla? Bien, bueno, si les parece, yo voy haciendo alguna y cuando aparezca otra, por supuesto que ahí le damos la palabra. Un poco siguiendo la línea de lo que venían conversando recién y que preguntaba Juan Carlos, también esta pregunta va para Juan Carlos, pero me parece que es una pregunta para que nos hagamos todos, quienes estamos interesados en estas cuestiones, desde el lugar que sea. Y en un momento, Juan Carlos, vos preguntabas, bueno, ¿cómo acompañan los varones? ¿Cómo pueden acompañar los varones? ¿Sí? O digamos, no sé, las masculinidades, bueno, inclusive preguntarnos también cómo nombrarlas, ¿no? Y viene una pregunta que nos hacemos hace un montón, que es ¿por qué no lo hacen, digamos? ¿Por qué no hay un acompañamiento? Que bueno, hay un montón de líneas para pensar esto, pero que también es una pregunta que es muy interesante para quienes estamos adelante de cualquier militancia feminista o transfeminista del tipo que sea. Es una pregunta de por qué no logramos, digamos, saltar esa barrera que implica ese otro que está tan cerca para que nos acompañe de alguna manera. Y hay un montón de interpretaciones de esto, miles. Yo les quería preguntar, sobre todo Juan Carlos, que lo mencionó, pero en realidad es para quien quiera sumarse a la discusión, ¿qué pasa con eso? es la gran pregunta. ¿Qué pasa con las masculinidades que cuesta tanto, digamos, que... Bueno, es cierto. Hay una cuestión bastante particular. Yo creo que en mi caso han sido como experiencias de vida. Me acuerdo, 2011 era un congreso de antropología social que se hacía en la Universidad de Buenos Aires y me presenté a la mesa de género. Era el único varón. Eh, la interpelación de una de las organizadoras, una persona muy reconocida ahí en el tema de los estudios de la antropología feminista, fue que me confundió con alguien más que había mandado un trabajo sobre un tema que a ella le había incomodado un montón por cómo lo había organizado y pensaba que yo era esa persona que había mandado el trabajo y me impugnaba de por qué estaba ahí. Entonces después yo tratando de explicarle, bueno, yo no soy esa persona, yo vengo trabajando estas cuestiones y esto es lo que quiero compartir, se relajó un poco la cosa. Pero como que desde ese momento dije, bueno, tengo que ver en dónde puedo ir a discutir este tipo de cosas, a pesar de que para mí es una referente esta profesora en algunas discusiones, me quedó como una cosa de, como me dio una tara, me dio. Y obviamente, no digo que esto sea una justificación, ¿no? O sea, yo sigo moviéndome, pensando, discutiendo estas cosas y tratando de ampliar el espacio de discusión no solamente a los ámbitos vinculados a estas dimensiones de género. En mi caso particular, por ejemplo, con un grupo de amigos empezamos hace algunos años a hacer unos encuentros de varones para pensarnos la crianza de nuestras hijas. En este caso particular, o sea, este grupo, bueno, había uno que tenía un hijo, pero la mayoría era hijas. Y entonces era como transitar regularmente esa reflexión que nunca hacemos en relación a nuestras propias historias de vida. Para mí fue una cosa impresionante, fue como un descubrimiento impresionante y me habilitó a pensar un montón de cosas que justamente como que uno a veces como que no piensa. Yo sigo pensando que hay que acompañar, justamente era lo que trataba de mencionar hace un rato, como que no podemos quedarnos al lado, pero también hay que entender la discusión y la disputa. Yo creo que partí diciendo justamente soy un sujeto privilegiado, entonces también creo que hay que dar lugar a estas discusiones y mi compromiso es acompañar, ¿no? Como que así lo pienso, así lo trato de ver, como cómo acompaño yo en mi cotidianidad pensando en estas discusiones y estos debates, porque a veces como que queda en el aire, bueno,
se hace la marcha de una menos. ¿Será que puedo ir? Como que te resultas diciendo este tipo de cosas y pensando estas cosas, como diciendo, ¿será que yo? Y bueno, yo me sumo a las marchas, digo, pero de todos modos está ahí la cosa de que hay algunas radicalizaciones también en términos no sé, me parece que uno podría retomar a Federici cuando ella plantea que eh, también esta dimensión de desigualdad afecta tanto a mujeres como a varones de algún modo y al resto de los géneros y las diversidades en general. Entonces como que no es una disputa, y también creo que esa es una lectura muy reduccionista, eh, que el reconocimiento de esa desigualdad vuelva a construir lógicas de subordinación. Tal vez hay que seguir dando vueltitas para que lo pensemos en términos como más de iguales, ¿no? Bien, bueno. En ese sentido, también pensaba, digamos, cuál es el rol del Estado ahí, que me parece que fue, bueno, justamente que ustedes saben mucho más de esto que yo, por supuesto, en relación al trabajo social, que trabajan con esa tensión, ¿no? Justamente entre el Estado y las prácticas sociales. La pregunta es ¿cuál sería el rol del Estado? Porque recién cuando hablaban de la IBE, bueno, hablaban justamente de la necesidad de una voluntad política que vaya más allá de la promulgación de una ley y que tenga que ver con la generación de todo un aparato estructural y de acompañamiento, de capacitación y demás, que permite una práctica de IBE la práctica de IBE que queremos. Y también pensaba en relación a esta cuestión de la masculinización, perdón, de la feminización de las políticas públicas que mencionaba Juan Carlos al principio, y esta dificultad, ¿no? De nosotros necesitamos que el Estado genere políticas públicas específicas para las mujeres, pero a veces esas políticas públicas terminan sobre responsabilizando a las mujeres, y es, digamos, una trampa, porque yo cuando vos hacías esta crítica, ¿no? Por ejemplo, la AUH, y me reía porque nosotros festejamos como súper novedoso, y vos aclaraste que no es tan novedoso. A nosotros nos gustaba pensar que sí, pero más allá de eso, pensaba, nosotros le festejamos mucho desde el feminismo, desde los transfeminismos, los feminismos, porque era bueno, por fin van a poder ir a cobrar, básicamente esto, van a poder ir a cobrar el dinero a las mujeres, cuando son las que en realidad están a cargo de la crianza, y eso digamos, implicaba algún tipo de avance. Digo, siendo conscientes de que eso sobre responsabiliza a las mujeres, pero bueno, se necesitan políticas públicas que concretamente resuelven la situación concreta de la población en el estado que está, y seguimos pensando que el Estado es la herramienta fundamental en ese, o por lo menos es una propuesta política, o es una apuesta, o es lo que les pregunto, ¿qué piensan sobre esto? Porque también en relación al aborto hay una discusión parecida, ¿no? Sobre, digamos, muchos colectivos proponiendo que en realidad el aborto debía seguir haciéndose por fuera del Estado. Había toda una línea de militancia que implicaba eso, y por ahí otras líneas en las que, por ejemplo, a las que yo adhiero, pensamos, bueno, no, es el Estado el que tiene que poder generar políticas públicas para implementar eso. Entonces, bueno, ¿cómo piensan esa tensión? Ambos. Perdón, a ver, es no mucho. Julieta, ¿querés hablar vos? No se te escucha, Juli. No te escuchamos, Julieta. Quizás sea algo relativo a los auriculares. ¿Se escucha? Ahora sí. No, dos cosas. En este sentido que vos preguntabas de las políticas y del rol del Estado, estos días leía, porque leí muchos posteos, cuando hablaban del censo, en una de las preguntas, cuando estaba la pregunta de género, que decía masculino, femenino y la X, porque la X tiene que, en referencia, por supuesto, al DNI, ¿no es cierto?
y algunos festejaban que había 52.000 personas que habían dicho que se habían denominado en X, ¿no es cierto? Tal lo denomina el documento. Y lo relacionamos un poco a esto que vos acabas de preguntar, el rol del Estado. Digo, el Estado tiene un ministerio y aún así, digamos, con todo lo que está tratando de hacer, por supuesto, el ministerio, porque en anteriores gobiernos no estaba la creación de un ministerio. Digo, la gente, en esto que estamos hablando de las masculinidades y demás, digo, muchos varones, y sobre todo en las redes, salían a decir, mira vos, dice, tanto, así eran las expresiones, tanto que joden con estas cuestiones del género, de los transfeminismos y demás, son 52.000, decían. Y yo digo, ¿qué? Digo, yo me lo cuestionaba, digo, ¿no? Digo, estamos tratando, digo, de visibilizar tantas cosas y cuesta tanto. Y por otro lado, hay una población que cree que está, digamos, que esa pregunta en el censo, para mí esa pregunta en el censo fue todo un avance. No sé, digamos, digo, desde el trabajo social lo pienso, fue todo un avance, digo, porque hasta me empiezo a cuestionar mis propias los propios formularios que uno tiene. Pero yo creo que el Estado, digamos, está, digamos, en sintonía y haciendo mucho en materia de género, pero está faltando, y creo que en esto yo soy una convencida de las organizaciones sociales, digo, creo que ese es un rol fuerte, digamos, sobre todo lo veo así, digamos, el que tienen las organizaciones sociales, pero falta mucho el tema de la masculinización, esto que hablábamos recién, falta un montón, sobre todo, digamos, los jóvenes, digamos, ¿no? Cómo se sigue en este discurso del machismo, de los chistes, digamos, y el hombre, los hombres y según las edades también, ¿no? Digo, ojalá todos estuvieran en grupos como tiene esto que mencionaba Juan Carlos, pero los otros días yo utilizo mucho las redes como elemento de trabajo y veía un compañero que había puesto, nos juntamos a hablar de masculinidades. Y un compañero le dice, loco, ¿qué te pasa? Dice, y yo digo, ¿sabes lo fuerte que es para ese compañero nos juntamos a debatir sobre masculinidades? Yo después lo charlé con él y bueno, digo, pero son muy pocos los varones, digamos, que hacen esta cuestión, Juan Carlos, ahí de hablar de estos temas, porque aún todavía se sigue hablando como un chiste, ¿no? Bueno, eso no quiero demorar. No sé, yo creo que lo que tiraste, Anaí, es boom, una bomba. Un debate. Sí, no, o sea, es muy, muy difícil, muy complejo poder, obviamente, hacer una síntesis, ¿no? Yo creo que hay que pensar, o tenemos que pensar, que son cambios muy profundos que apelan nada más y nada menos que nuestras subjetividades, a nuestras identidades, a nuestras historias. Y en esto, obviamente, o sea, yo creo que siempre hemos, desde las distintas organizaciones y movimientos sociales, hemos dado luchas para avanzar en la conquista de derechos que se efectivizan a través de legislaciones que parten del Estado. Esa es la forma, al menos, que en nuestra sociedad tenemos de acceder y de garantizar derechos. Yo te puedo asegurar que no es lo mismo cuando yo en el año 93 hice una investigación sobre aborto en el Hospital Rawson en Córdoba, en donde aún las mujeres llegaban esposadas, a hoy que tener una ley. Y un día me encontré hablando con dos mujeres en una habitación libremente diciendo, sí, yo fui al consultorio del doctor fulano,
que en un efector municipal. Hice 2 tratamientos, ninguno de los 2 resultó, y bueno, estoy acá para terminar el proceso. Eso era impensado hace años atrás. Entonces, obviamente que tiene que ver con, por eso digo, con movimientos sociales, con organizaciones que demandan al Estado, que reclaman, que exigen, y bueno, gracias a eso tenemos todos estos marcos normativos que garantizan derechos que no son suficientes, obviamente que no son suficientes, y en eso yo creo que el rol de las organizaciones y los movimientos sigue siendo fundamental, porque debemos actuar como contralor para que esas leyes y esas normas se puedan cumplir, o sea, para garantizar la exigibilidad, digamos, la efectividad de esos derechos. Y el movimiento, este movimiento es continuo, me parece. Y tiene que ir, o sea, podemos ser críticos, y hay que ser críticos de lo que está ocurriendo y de cómo se están, por eso yo al último también lo planteo, o sea, honestamente no hay una voluntad política, o sea, al menos en la provincia de Córdoba, de lo que podemos dar cuenta, la ley se cumple como si se cumpliera. Y a los fines de que no haya ningún quilombo, así hablando mal y pronto. Entonces en eso nos atajamos, pero bueno, a costa de muchas cosas que no están bien y que no tienen que ver con el espíritu de la ley y cómo se debería cumplir. Pero bueno, no digo más nada. Bueno, en relación a esto, me parece que yo quisiera traer un ejemplo, pero sacándoles del contexto argentino. En 2014 hice una estancia de investigación en la Universidad Católica del Sacro Cuore, en Milán, que sería el norte de Italia, en Lombardía. Y entonces indagando con justamente gente que trabaja sobre el tema de las políticas, las familias, intervenciones, gente que hace trabajo social e interviene, resulté encontrando algo que me resultó sumamente particular, y es la presencia de discursos académicos en las políticas, o sea, lo que uno quisiese siempre, pero estos discursos eran más conservadores. Era la presencia de Pierpaolo Donati, que es un referente de algo que se llama la sociología relacional, donde el fundamento de esa supuesta sociología relacional es ese paradigma de la familia está fundada por el matrimonio de un hombre y una mujer. Y a partir de esto construye toda una estructura que hace la sociología relacional. Incluso fue el presidente de la Asociación Italiana de Sociología, personaje sumamente importante ahí. Entonces empieza a generar como unos nexos particulares y un posicionamiento político particular que incide justamente en una red de organizaciones familiares que son nacionales y que tienen presencia en todo el país. Es algo así como muy impresionante. Yo logré entrevistar a la vicepresidenta de esa red, donde trataba y daba cuenta justamente de cómo esas políticas debían ser construidas. Retomar ese modelo ideal de familia era un objetivo claro. Hoy agarro una nota de Anfibia y veo la presencia de Laje y Milei en la Feria del Libro, los que más libros venden, ¿no? Y escriben un libro el libro negro de la nueva izquierda, que es contra todo esto que nosotros estamos discutiendo. El tema es que en términos políticos y de agenda, empiezan a renovar, a revolver, a volvernos a pensar, y mucha gente está siguiendo estos discursos y muchos jóvenes están creyendo estos discursos. Creo que ahí nos falta a nosotros también como
más lugar, más circulación, más mostrar que estas son discusiones que estamos tratando también de polemizar porque están afectando justamente una construcción de ciudadanías diferentes, ¿no? Diversas. Y creo que eso es como uno de los elementos que hay que analizar. Y otra cosa que a mí también me ocupa mucho es el tema de la dimensión de las masculinidades. Yo no creo que existan nuevas masculinidades. Y varios también varios plantean lo mismo, ¿no? Como que son como algunos atributos que se suman a cierta idea hegemónica de masculinidad. Y sí, tal vez existan algunas prácticas que nos hagan pensar diferentes, de formas diferentes, esto que es la masculinidad. A mí me ha resultado sumamente como una camisa de fuerza pensar o partir desde el concepto de masculinidad para pensar o reflexionar sobre algunas cosas. Después me di cuenta, esto fue mi primera aproximación al tema, me generó también como un conflicto, pero yo creo que también es como algo para habilitar y creo que también se los quiero transmitir para que pensemos también que esta idea hegemónica de algún modo se repite, se reproduce y tal vez tengamos que partir justamente de desestructurar esas categorías para poder justamente pensar otras formas de esa relación entre el Estado, nuestras intervenciones, ¿no? Sujetos, sujetes, ¿no? Por ahí iba mi aporte por ahora. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo sé que es un tema muy, muy grande, quería saber más o menos, tener unas líneas ahí de qué pensaban al respecto. Bueno, estamos medio pasados de tiempo. Yo de todos modos quiero hacer un comentario muy pequeño sobre el trabajo de Julieta y que también va en línea con esto que venimos discutiendo. Quizás también uno de los problemas muy grandes que tienen, y esto es una lectura personal que voy a hacer, que tienen las luchas transfeministas en Argentina, y es probable que esto sea un problema en el mundo, tiene que ver con la forma en que los medios de comunicación levantan, muestran y demás las movilizaciones. Yo seguía muy atentamente esta lectura que hace Julieta sobre las imágenes que se han usado para pensar al movimiento Ni Una Menos, como un movimiento, esta idea, ¿no?, del abrazo, donde no hay diferencias políticas, donde, digamos, lo que reina es una cuestión más del orden de la emocionalidad, desideologizado, es un problema muy grande, como, digamos, para la militancia, para llegar a sus objetivos políticos. Y sobre todo es una lectura bien de la primera ola del feminismo, de la segunda, perdón, esto de llevar las cuestiones del orden de lo privado a lo público, focalizando en los femicidios como datos numéricos, y no por ahí haciendo lo que hacen en realidad. Digo, los movimientos feministas, quienes estamos por ahí lo sabemos en esa discusión, que es hacer una lectura estructural de los feminismos, de lo que implica la política económica y la vinculación que la política económica y social tiene. O sea, es decir, los transfeminismos están discutiendo un proyecto político, no están simplemente yendo a la calle a contar femicidios. Y sin embargo, si uno hace una comparativa, que por ahí, Julieta, quizás ustedes la hicieron, no sé, porque bueno, la presentación tiene un tiempo, entre cómo Ni Una Menos en Río Cuarto muestra en sus redes sus propias, las marchas desde la primera hasta hoy, y cómo, por ejemplo, el diario Puntal levanta esas marchas, ¿qué es lo que levanta? Hacen ese mismo recorte. Levantan fotos que van directamente a lo emocional, al abrazo, a la cuestión de la desideologización, no aparecen fotos nunca de los partidos políticos, y de las entrevistas y de los comunicados que se leen, se levanta solamente la cuestión de los números, los femicidios, si pueden encontrar algún dato morboso sobre algún femicidio mejor, pero nunca una discusión en realidad de proyecto político de país que está disputando el movimiento en Argentina. Entonces, también quizás eso es una dificultad a la hora de ver plasmado en las políticas de Estado y en todos los eslabones del Estado, digo, los trabajadores de la salud, los trabajadores sociales, bueno, todos los eslabones, ver plasmadas esas militancias. Hay también un problema de comunicación, digo, porque si no vas a leer directamente a los movimientos o a los partidos, a las organizaciones,
no te enterás nunca de cuál es esa propuesta política, ni la profundidad de la discusión que hubo antes de una marcha, que por lo general son un montón de asambleas territoriales. En Río Cuarto se hacen en todos los barrios de la ciudad, por ejemplo, antes de un 8M, es un mes de asambleas en todos los barrios. Eso, me quedé pensando en eso, en la importancia de por ahí ir directamente a lo que comunican las organizaciones. No, por eso por eso digo, me parece que está bueno el aporte, porque en realidad, digamos, como toda investigación, digamos, por ahí tiene un recorte histórico, digamos, ¿no es cierto? Temporoespacialmente, digamos. Entonces coincido, digo, en esto, porque bueno, yo adhiero mucho a la mirada del contexto y cómo contextualizarlas a estas marchas, digamos. De hecho, uno de los relatos que yo extraigo de las redes hablan que tienen para decir, justamente ponen, digamos, que tienen mucho para decir y transcriben en algún punto lo que dicen las compañeras de los distintos espacios políticos. Digo, no tuve tiempo de pasarlo, pero citan en cada espacio político, en la última movilización, por eso te estoy diciendo, quizás avanzado en esto, Anaí, digo, y comparto lo que vos decís, porque a mí me gusta la cuestión, más allá de que me guste o no, digo, adhiero al proyecto político, ¿sí? Digo que no es casual pertenecer a tal o cual organización, ¿cierto? Entonces, pertenecer a tal o cual organización tiene toda su trayectoria histórica y el por qué ideológicamente uno está en esa organización. Entonces, me parece importante el aporte que vos traes, digamos, pero bueno, el trabajo aportaba, digamos, por eso hoy, y hasta quizás lo manifesté, es hacer también una crítica, digamos, a cómo lo ve uno en el momento que se contextualizó esto que decía Sandra en cuanto a la historia, a cómo, digamos, cómo se comunica el tema de las marchas. Digamos, no comparto, digamos, esto que vos decías, digo, de las fotos, digamos, para mí no son románticas, digamos, tienen todo un significado fuerte de lucha, digamos, en ese sentido. Bien, bueno, muchas gracias. Estamos ahí, sí, repasados de tiempo, pero valió la pena. ¿Cómo? Valió la pena. Sí, lindo. Absolutamente, sí. Bueno, súper interesante. Yo tengo un montón de preguntas más, pero de última después les mando un mail para no tener a todo el mundo conectado hasta las 3 de la mañana. No, súper interesante, además súper importante. El rol de los trabajadores sociales es fundamental hoy porque es a veces la bisagra para el acceso a un montón de derechos que están conquistados. Y yo sé que están en un espacio súper tensionado, digamos, por el funcionamiento del Estado, que muchas veces es deficitario, más digamos, el reclamo y lo que piden las organizaciones y lo que necesita la población. Así que es súper interesante escuchar esa voz. Y súper urgente también que la pensemos a las cuestiones de género y a todos los paradigmas que ya existen en lo que hace a los estudios de género, que los pensemos en esta disciplina. Así que muchísimas gracias por participar. Y entonces damos por cerrado este encuentro de la Cátedra Abierta de Género. Muchísimas gracias y a todos quienes se conectaron. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Chao. Bye. La Fauli. Quiero irme.